tiene que ver con lo mismo. Y ejercicios, ¿cómo serían los ejercicios tipo para la prueba, ya? Bien, vamos a comenzar nomás porque van a ser las 3:10 ya, Sí, para que alcancemos. y después hay un curso a las 4. Sí, pues no nos podemos atrasar nosotros. Partamos nomás. Ya. Muy bien, pues, jóvenes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estábamos viendo entonces lo que son las permutaciones y variaciones y combinaciones. En la clase anterior vimos lo que eran las permutaciones, ¿cierto? Vimos lo que era un número factorial. Factorial de n, que se escribe como n factorial, ¿cierto? Se escribe n con un signo de exclamación. Ese signo de exclamación, ya no el otro, por si acaso. N factorial. Y vimos que cómo se obtenía el número factorial, ¿cierto? Por ejemplo, el 4 factorial es igual a 4 por 3 por 2 y por 1. O al revés, ¿cierto? La multiplicación de 1 hasta 4. 1 por 2 por 3 por 4. ¿Ya? Y eso entonces simplemente se resuelve. Para la próxima semana, que recuerden que vamos a tener una prueba, pueden tener una calculadora o una calculadora en el computador, que a lo mejor si calcula factorial sería mejor todavía, ¿ya? Pero vamos a tratar de hacer ejercicios que no tengan números tan grandes para que aquellos que no tengan calculadora lo puedan hacer, ¿cierto? 4 factorial, por ejemplo. Fácil de calcular porque vamos multiplicando, ¿cierto? 4 por 3, 12. 12 por 2, 24. Y 24 por 1, 24. Eso es entonces el factorial de un número. 4 factorial, 1 por 2 por 3 por 4. ¿Ya? Si fuese, por ejemplo, 8 factorial, 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 por 8. Un segundito. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de calcular el factorial de un número. Ese factorial de un número es importantísimo para lo que estamos viendo. Permutaciones, lo que vimos en la clase anterior. Por ejemplo, vimos que si en una carrera hay 4 competidores, de cuántas formas posibles ellos podrían llegar a la meta, ¿cierto? Que llegue este primero, este segundo, este tercero, este cuarto, pero podría ser que estos dos lleguen cambiados, o que estos dos, o este con ese, ¿cierto? Y vimos entonces que las distintas formas en que pueden llegar ellos a la meta es de, si son 4 competidores, 4 factorial. Si son 5 competidores, 5 factorial. Y así, 6 competidores, 6 factorial. ¿Ya? Entonces, de esa forma nosotros podemos saber de cuántas formas distintas podrían ordenarse elementos, ¿ya? Una cierta cantidad de elementos, n elementos. ¿Ya? Eso es por una parte. Ahora, ¿dónde podría estar el problema? Vamos a ver ahora lo que es variaciones. Variaciones. Por ejemplo, aunque algunas personas, o en algunas partes, en algunos libros, no hablan mucho de variaciones porque es una parte de la permutación. ¿Ya? Por ejemplo, en un grupo de 5 alumnos, queremos elegir tres de ellos
para la directiva del curso. ¿Ya? Por ejemplo, para la directiva del curso, digamos, presidente, secretario y tesorero, ya que son como los más comunes que se utilizan para la directiva de un curso. ¿Ya? Entonces, ¿de cuántas formas posibles ordenaríamos? Perdón. ¿De cuántas formas posibles entonces ordenaríamos estos alumnos, estos 5 alumnos, para de ellos elegir 3? ¿Se fijan? Ahora ya no tengo solo 3 personas, en este caso 3 alumnos, porque si solo tengo 3 alumnos que están postulando a la directiva y yo quiero a esos 3 alumnos asignarle uno de los 3 cargos, ¿cierto? Es simplemente ver de cuántas formas posibles los puedo ordenar. Cosa importante en lo que es la permutación y la variación, ¿ya? Y es que en la forma en que yo los voy a ordenar, importa el orden, ¿ya? Importa el orden, eso es súper importante. Por ejemplo, en la carrera, obviamente si eran 4 competidores, la forma en que llegan a la meta es importante. Es muy importante, no es lo mismo llegar primero que llegar cuarto. No es lo mismo llegar primero que llegar tercero y así. No es lo mismo ser segundo que ser cuarto, o que ser primero. ¿Se fijan? Entonces, importa el orden en que llegan ellos a la meta. En este caso, también importa el orden. ¿Ya? También importa el orden, porque no es lo mismo que yo sea presidente o que sea elegido secretario o que sea elegido tesorero. No es lo mismo. Entonces sí importa el orden. Por lo tanto, las 3 personas que salieron elegidas, tal vez por mayoría de votos, como suele hacerse, ¿cierto? Las 3 personas que salgan elegidas, entre ellas sí va a importar quién va a ser presidente, quién va a ser secretario y quién va a ser tesorero. Salvo que obviamente se ocupe otro sistema, que a veces postulan por lista, ¿cierto? Esta para centroalumnos, por ejemplo, esta lista contra esta otra lista y entre ellos deciden quién es presidente, quién es secretario, etcétera, ¿cierto? Pero en este caso, sí importa el orden. Por lo tanto, ya no puedo llegar y hacerlo como permutaciones simplemente, decir, son 3 casos, entonces es 3 factorial. ¿Ya? Para las variaciones, normalmente se utiliza la letra B corta, ¿ya? Y tengo que decir cuántos alumnos, en este caso son 5 alumnos, de los cuales, los que están postulando, ¿cierto? De los cuales solo 3 van a ser elegidos. Entonces, se puede escribir así, aunque también se puede escribir así. ¿Ya? Normalmente se escribe así. Insisto, a veces en permutaciones esto se toma como permutación, solo que no estoy eligiendo a todas las personas que están participando. ¿Ya? ¿Cómo sería entonces? Lo vamos a escribir así por ahora. La fórmula vamos a anotarlo en general, en forma general, ya para que de m cantidad de personas quiero elegir a n. ¿Ya? Entonces, m factorial, ya que era la forma en que los puedo ordenar a todos ellos. O sea, en este caso yo lo que estoy haciendo es, si yo lo ordenara en orden de que cómo fueron votados ellos, cómo se votó por ellos, el que obtuvo más votos, el que obtuvo menos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí estoy eligiendo que de los 5, de cuántas formas los puedo ordenar. Entonces en este caso sería 5 factorial. ¿Ya?
Solo que ahora yo solo quiero 3 de ellos. Y eso se calcula mediante esa fórmula. ¿Ya? Es decir, calculo la cantidad de permutaciones que puedo hacer con ellos, pero además lo divido por el factorial de la resta de ellos. Por ejemplo, en este caso, la variación entonces de 5 sobre 3 es igual a 5 factorial partido por 5 menos 3 factorial. O sea, yo tengo que restar eso primero y a eso calcular el factorial. No al 5 factorial y el 3 factorial y restarlo. No. Lo que es 5 menos 3 factorial, es decir, 5 factorial y 5 menos 3 es 2. 2 factorial. Y obviamente aquí tendría que calcular el 5 factorial y calcular el 2 factorial y hacer la división. Nada más que eso. ¿Ya? ¿Se entiende el ejemplo? Entonces, esto se utiliza cuando yo quiero de un grupo de individuos, ¿ya? O de objetos también puede ser, un grupo de objetos también puede ser, quiero elegir menor cantidad de ellos, pero importando el orden. ¿Ya? Eso es súper importante. Que sí tiene que importar el orden. Entonces, eso es una variación de la permutación. Insisto, estos dos están relacionados. Tienen que ver. Por eso que en algunas partes no van a encontrar lo que son las variaciones. Pero sí existen como tal. ¿Dudas, consultas con respecto a esto? Veamos otro ejemplo, a ver si lo pueden desarrollar ustedes. Ejemplo, entonces. Determinada empresa mejor desea elegir tres de sus empleados para ocupar 3 cargos distintos en la dirección de la empresa. Le voy a pedir disculpas porque yo tenía estos ejercicios en el computador para compartirlos con ustedes, pero en la mañana con el primero medio quise compartir algo y se me fue la cámara de mi computador. Algo está fallando en mi computador. Tuve que reiniciar el computador, por lo tanto tuve que salir de la clase, reiniciar el computador para volver a entrar. Por eso que no lo voy a proyectar para no arriesgarnos. Entonces, la pregunta es, ¿de cuántas formas distintas
puede asignar los cargos si tiene 9 empleados. Ya, algo parecido al ejemplo que vimos antes. O sea, en una empresa que desea elegir 3 de sus empleados para ocupar 3 cargos distintos. Ya, 3 cargos distintos. Ya, no es el mismo cargo. Por eso que esto me dice mucho. Porque, en el fondo, me está diciendo que sí importa el orden. Ya, insisto, eso es muy importante que lo entiendan. Ya, en la dirección de la empresa, ¿de cuántas formas distintas puede asignar los cargos si tiene 9 empleados? Entonces, en el fondo, de los 9 empleados, tiene que elegir 3, ¿cierto? Y esos 3, obviamente, tienen que ocupar cada uno un cargo distinto. Por lo cual, sí importa el orden. Veamos entonces. Les doy un par de minutos para que traten de resolverlo ustedes. Sabemos ya que se trata de una variación. ¿Ya? Voy a soplar aquí la variación. Entonces, ¿de cuántos empleados son? Son 9 empleados. ¿Y cuántos cargos son? 3 cargos. Traten de resolverlo ustedes. Consulten si tienen dudas. Si no saben cómo hacerlo, cómo empezarlo siquiera, por favor pregunten, que, insisto, de este tipo de ejercicios van a salir en la prueba la próxima semana. ¿Ya alguien pudo hacerlo? Yo no sé si lo tengo bueno, pero hice lo mismo que hice en el anterior. ¿Ya? A ver, Cristina, ¿qué es lo que hizo usted? Arriba ¿Ya? puse 9 y 9 o abajo 9 factorial? 9 factorial. Ya, muy bien. Abajo puse entre paréntesis 9 menos 3, cierro paréntesis factorial, Ya, perfecto. es igual a 9 partido en 6 factorial. Ya. Muy bien, perfecto. ¿Está bien? Perfecto, está ahí, está perfecto. Ahora lo que podría hacer uno es calcular el 9, lo que es 9 factorial, el 6 factorial y hacer la división. Son números grandes. Ahora yo les voy a enseñar algo más que podría simplificar un poco el cálculo, sobre todo
si uno no tiene calculadora, porque calcular 9 factorial es bastante. Un número muy, muy grande. Pero lo que importa está aquí, por ahora. Lo que importa es esto. Esto. ¿Cómo los puedo entonces yo ordenar a estos empleados, a estos 9 empleados, para elegir 3 de ellos? ¿Ya? ¿De cuántas formas los puedo ordenar para que 3 de ellos ocupen esos cargos? Ahora, ¿cómo podría yo resolver esto si no tengo calculadora? Miren, fíjense en lo que voy a hacer. El 9 factorial es, lo vamos a escribir ya, 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8 y por 9. No necesitan escribirlo ustedes, solo es para explicar qué es lo que voy a hacer. ¿Ya? Y el 6 factorial, 1 por 2, por 3, por 4, por 5 y por 6. ¿Ya? Cuando yo digo 6 factorial, por ejemplo, yo podría hacer lo siguiente, decir 1 por 2 por 3. O sea, podría decir que es lo mismo que 3 factorial, o sea, 6, perdón, 6 factorial, no, perdón, estaba bien antes. 1 por 2 por 3 es 3 factorial. 1 por 2 por 3, ¿cierto? Por definición. Entonces, lo mismo que 3 factorial por 4, por 5 y por 6. No sé si se entiende. 3 factorial por 4, por 5, por 6. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con esto? Que, por ejemplo, 9 factorial, si yo lo tengo partido por 6 factorial, aquí arriba, el 6 factorial lo tengo hasta ahí. ¿Se fijan? Como son puras multiplicaciones, en el fondo yo puedo simplificar estos dos. Puedo simplificar todo eso con todo eso. No sé si se entiende. O sea, 9 factorial partido por 6 factorial, yo puedo simplificar el 6 factorial y me queda solo 7 por 8 y por 9. Y yo con la calculadora multiplicar 7 por 8 por 9 y voy a llegar al resultado. ¿Se entendió o lo enredé más? Porque en este tipo de ejercicios, en esto y en combinaciones, también voy a tener el caso. El factorial partido por otro factorial. ¿Sí? Entonces, el 9 factorial, yo puedo decir, el 9 factorial, lo voy a escribir ahora, lo voy a escribir de nuevo acá, ¿ya? El 9 factorial es lo mismo que el 6 factorial, porque 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, multiplicado por 7, por 8 y por 9. Y todo eso partido por 6 factorial. Entonces yo simplifico esos dos y me queda solo 7 por 8 y por 9. En el fondo, si yo digo 9 factorial partido por 6 factorial, el que sigue del 6 factorial, que sería el 7, ¿cierto? 7 por 8 por 9. De ahí hasta llegar al número. Insisto, si es que les sirve de algo hacer esto. De lo contrario, usted igual toma la calculadora, calcula el 9 factorial, que es un número bastante grande, el 6 factorial, que también, y hace la división entre ellos. ¿Ya? O sea, quiere decir que, ya, ¿simplificó usted el ejercicio? Simplifiqué aquí, ¿se fijan? Ya, y entonces está diciendo que el resultado del ejercicio sería 504, que es el 7 por 8 por 9. Exactamente. ¿Sí? Si uno junta todos los números, contando del 1 al 9 o del 6 factorial al 9, te daría 362.880. Entonces Ya. es un gran cambio. Si el 6 factorial es 720. Claro, y ahora divide esos dos números. ¿Ya? ¿Cuánto te digo? 362.880 dividido en 720. 504. O sea, ¿Te da lo es menos mismo? trabajo. Menos trabajo. Por eso es que esto es bueno saberlo. Ustedes saben si lo aplican o no. Si lo entendieron, aplíquenlo. Porque van a trabajar menos.
incluso usando la calculadora, sobre todo si la calculadora que tienen ustedes no tiene el signo de factorial, ¿ya? En la calculadora dice n factorial. Por ejemplo, yo usé en la mañana para ver algún ejercicio, usé la calculadora del computador, pero en forma científica, y tiene el n factorial, el símbolo. Entonces uno podría escribir 9, el signo de exclamación, o el botón que dice n factorial, el signo igual, y me da el resultado al tiro. Después del otro, el 6 factorial también, y después hago solo la división. Pero si pueden hacer esto, mejor que lo hagan al tiro. ¿Ya? Miren, voy a borrar acá. Si yo dijera, por ejemplo, 7 factorial partido por 3 factorial. Entonces yo el 3 factorial lo puedo simplificar. Entonces aquí en el 7 comienzo con el que sigue. Eso es lo mismo que si es 3 factorial, entonces va a ser 4 por 5 por 6 y por 7. Sin factoriales. ¿Se fijan? Porque simplifiqué aquí el 7 factorial, llego hasta el 3 factorial y después de los que... Y ahí esos dos se simplifican. Multiplico los que quedan. ¿Fijan? Entonces es una forma de ahorrar tiempo, de ahorrar cálculos. Así que si pueden hacer eso, sería mejor todavía. Ya uno puede aplicar distintos trucos de repente para trabajar menos, para hacer menos cálculos. Con el tiempo, cuando se van haciendo muchos ejercicios, sobre todo si entran a la universidad después y tienen que hacer matemática, importa mucho poder ahorrar tiempo al hacer las pruebas. Pero bien, entonces, ¿dónde está la parte principal aquí en este ejercicio? Está aquí, en esta parte. ¿Ya? La variación de 9 sobre 3 es 9 factorial partido por 9 menos 3 factorial. Y 9 menos 3 nos da 6, entonces 9 factorial partido por 6 factorial. ¿Ya? Eso es la parte importante. El resto obviamente es hacer el cálculo. Obviamente también es importante, sobre todo si la prueba es con alternativas. Porque si se equivocan en hacer el cálculo, capaz que marquen otra alternativa y va a estar malo todo el ejercicio. ¿Ya? Pues igual vamos a tratar de que en la prueba hayan ejercicios de desarrollo. El tema es que en el computador, para escribirlos, aquí como son factoriales, puede que sea más fácil. Pero escribirlo en el computador el ejercicio no es lo mismo que escribirlo en el cuaderno, tomarle una foto y subirla. ¿Ya? Bien. ¿Se entendió entonces lo que son las variaciones? Variaciones, ¿ya? Entonces, es similar a las permutaciones. ¿Dónde está la diferencia entre estos dos? La única diferencia está en que aquí ordeno todos los elementos, todos los que hay, mientras que en las variaciones, yo de todos los elementos selecciono una parte, pero que también los tengo que ordenar. Importa el orden. Sí, importa el orden. ¿Ya? Finalmente, lo que son las combinaciones. ¿Qué son las combinaciones? También tiene que ver con ordenar elementos. ¿Ya? Veamos el siguiente ejemplo. A ver, por aquí puse un... Ejemplo. Vamos con un ejemplo al tiro porque es más fácil y así ahorramos tiempo. Un padre le regala a su hijo cinco autos de colección. Ya no vayan a creer que son 5 autos los grandes, ¿cierto? Que debe escoger o elegir, mejor, que debe elegir
entre 8 modelos. De hecho, hace muy poco tiempo lo estuvimos mencionando que luego de los goles ante Audax, el Arribey logró recién igualar esta faena goleadora de Felipe Mora. ¿Ya? Entre 8 modelos que hay en promoción. ¿De cuántas maneras distintas puede el niño elegir sus 5 autos? Bueno. Ya. Es parecido, si se fijan, al de variaciones, al ejemplo de variaciones. ¿Dónde está la diferencia ahora? ¿Dónde está la diferencia? Que dice que, fíjense bien, hay 8 modelos. De esos 8 modelos, el papá dice, yo te puedo comprar solo 5, te voy a regalar 5 autitos de colección. ¿Ya? Ahora, ¿importará qué auto elige primero? ¿Cuál elige segundo, el tercero, el cuarto, el quinto? No, No porque al importa. final van a ser 5 solamente. En el fondo él va a tener los 5 modelos. Lo único que le importa a él es que de los 8 tiene que elegir 5. Entonces, lo importante aquí está, es muy parecido a este, ¿cierto? Que del total tiene que elegir solo una parte, pero entre estos dos, lo vamos a anotar aquí, importa el orden. Y en el de combinaciones no importa el orden. No importa el orden. ¿Ya? Eso es lo principal. Y eso son las combinaciones. Las combinaciones, vamos a anotar primero, se puede escribir así, combinaciones de m sobre n, se puede escribir combinaciones m, n, y también, esto es que más utiliza en la universidad, así, entre paréntesis m sobre n. ¿Ya? Vamos a usar esta para seguir con el mismo orden de las variaciones, pero da lo mismo cualquiera de las tres, es porque si ustedes buscan a lo mejor ejercicio en internet, si quieren practicar, les puede aparecer escrito de cualquiera de esas tres formas, ¿ya? Ok, ¿cómo son las combinaciones entonces? Sería, la fórmula es, o sea, hay una forma de comprobar todo esto, pero insisto, no vamos a perder tiempo en eso para que alcancemos a ver el ejercicio. M factorial partido por m menos n factorial. Hasta ahí son las variaciones, ¿se fijaron? Solo que ahora, además en el denominador se multiplica por n factorial. ¿Ya? Es lo único que se le agrega a la fórmula de la variación. Lo único. O sea, resolviendo ese ejercicio, arriba quedaría 8 factorial. Ya, a ver, veamos. A ver, sería combinación entonces de, sería 8 sobre 5, ¿cierto? Y aquí, ¿cómo sería? En el numerador, 8 factorial. 8 factorial. Perfecto. Hasta ahí vamos Entre bien. paréntesis,
Ya, 8 menos 5 al denominador. 8 menos 5. por 5 factorial. Perfecto. O sea, entonces resolviendo lo que sería 8 factorial partido en 15. Porque 8 menos 5 son 3 y 3 por 5, 15. 15 No, factorial. 3 factorial y 5 factorial, no 3 por 5. No es lo mismo. Ah, Ahí no te vayas a confundir. Por favor, no se confundan. Ya, mire, lo vamos a anotar aquí. 8 factorial partido por 8 menos 5 son 3, ¿cierto? 3 factorial por 5 factorial. 3 factorial por 5 factorial no es 3 por 5. No es 15 factorial tampoco. Ojo con eso. Lo tienen que resolver como factorial. Mire, lo vamos a escribir completo para que vean. El 8 factorial es 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7 y por 8. Eso es 8 factorial, ¿cierto? Lo de abajo, ¿qué es? Fíjense. 3 factorial, que es 1 por 2 por 3. Obviamente el 1 no hay para qué escribirlo porque multiplicar por 1, pero por definición esa es. Por 5 factorial. Pero 5 factorial nuevamente es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. ¿Se entiende ahí, Kichi? Entonces, no es 3 por 5, sino que 1 por 2 por 3 por 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Cada uno factorial. Aquí no hay una propiedad que diga que 3 factorial por 5 factorial es 15 factorial. No, eso no está bien. ¿Ya? Aquí sí que tienen que ir por separado, porque no son números solamente, son operaciones. Es 3 factorial, no es el número 3, es el 3 factorial. Esto involucra toda una operación. Es 5 factorial, toda una operación. ¿Ya? Y aquí también puede uno simplificar. ¿Se fijan? Ahora, ¿qué conviene simplificar con cuál? Aquí. Conviene el que tiene más números. Del 1 hasta el 5 y del 1 hasta el 5. Entonces, 6 por 7 por 8 y partido por 1 por 2 por 3. En el fondo estoy simplificando 8 factorial con 5 factorial. ¿Se acuerdan lo que vimos antes? 8 factorial partido por 5 factorial sería, después del 5 viene el 6. 6 por 7 por 8. 6 por 7 por 8. Solo que después hay que dividir además por el 3 factorial. Es decir, 1 por 2 por 3. Entonces, igual aquí incluso puedo seguir simplificando, pero es porque aquí resultó por casualidad nomás. 1 por 2 por 3, que es 6, lo puedo simplificar con ese 6. Por lo tanto, quedaría solo 7 por 8. Es decir, 56 formas distintas tiene el niño de elegir sus 5 autos de entre los 8. ¿Entiende? Insisto, pueden con la calculadora hacer estos cálculos. 8 factorial escribirlo, el 3 factorial escribirlo, el 5 factorial también, pero el 3 factorial con el 5 factorial, después los tengo que multiplicar o simplificarlos con alguno de arriba. Siempre puedo aplicar simplificaciones, ¿ya? Siempre puedo simplificar. Con lo único que debo tener cuidado, y que acá no tengo problema en este tipo de ejercicios, es que cuando yo simplifico, solo tiene que haber multiplicaciones. ¿Ya? Si fuese, por ejemplo, 3 factorial más 5 factorial, ahí estoy sonado, no puedo simplificar, porque hay una suma entre medio. Esto sería con suma, ya no puedo llegar y simplificar. Pero si solo hay multiplicación en el numerador y en el denominador, sí puedo simplificar. ¿Ya? Solamente multiplicaciones. Pero, insisto, pueden ustedes hacer el cálculo, usar la calculadora, calcular cada uno de estos y después resolver, o bien pueden ir simplificando. ¿Ya? Insisto, yo podría simplificar 2 por 3, 6 y lo puedo simplificar con el 6. Y me queda solo 7 por 8. ¿Ya? Entonces,
¿Dónde está aquí la parte importante? Es usar bien la fórmula. Usar bien la fórmula. Si no usan bien la fórmula, aunque hagan el cálculo como sea de ahí para allá, va a estar mal hecho el ejercicio. ¿Ya? Veamos un ejemplo para que lo trabajen ustedes, a ver si es que pueden desarrollarlo. Vamos a dejar anotada ahí la fórmula por si alguien no la ha anotado aún. Ejemplo. De un grupo de 5 alumnos, coma, el profesor, como el profesor Patricio, ese soy yo, debe elegir tres de ellos para una olimpiada de matemáticas. ¿Se fijan? De un grupo de 5 alumnos que obviamente serían como los 5 mejores del curso, que yo podría decir, estos 5 son realmente buenos, pero tengo que mandar 3 nomás. Entonces, ¿de cuántas formas distintas puede ordenar o elegir, mejor dicho? Puede elegir dichos alumnos. Entonces aquí la primera pregunta que se deben hacer ustedes es, ¿debo ordenar a todos los alumnos? ¿A los 5? No. ¿Por qué no? Porque solo tengo que elegir 3. Por lo tanto, de los 5 alumnos yo tengo que elegir 3. No es permutación. Segunda cosa que debo pensar es, ¿importa el orden o no importa el orden? En este caso, ¿importa el orden? No. No importa, porque yo solo debo enviar a 3. No tengo que decir, este es el mejor, este es el segundo y este es el tercero. No, yo tengo que elegir a esos 3 alumnos y enviarlos a la Olimpiada de Matemáticas. Entonces, no importa el orden. Combinación. ¿Ya? Y si es combinación, entonces tengo que usar esta fórmula. ¿Cómo sería? Resuélvanlo ustedes, a ver cuánto les da. Por último, no 20 importa. formas tiene. ¿Cuántas? 20. Ya lo hizo la Kichi. No lo ponga ahí todavía la solución, o sea, de cómo hacerlo, para que los demás trabajen ahí. 2 minutos le vamos a dar para que, por último, dejarlo expresado así como factorial. Pero importa que aprendan a armar esto, ya, a reemplazar los valores que yo tengo en la fórmula. Y después, obviamente, que importa
desarrollar esa fórmula para encontrar el resultado final. Vamos a ver si la Kishi estuvo bien. Si quiere, mientras Kishi también revisa si es que está bien, compruebe el resultado. Max, ¿qué significan todas esas letras? ¿Es porque no sabe hacerlo? Por favor, pregunten. Me di el tiempo de preguntar. Y algo que no lo entienden. Al Max le dio 10. Ya, vamos a ver. A ver, veamos. ¿Cómo se resolvería? Sería entonces la combinación, recuerden. ¿Por qué la combinación? Porque no importa el orden. Eso es importante. No importa el orden. Entonces la combinación, ¿cuántos alumnos son? 5. Son los 5 mejores alumnos, de los cuales yo debo elegir 3 que van a ser los que irían a la Olimpiada, ¿cierto? Ok, ¿quién me quiere ir ayudando ahí para ver si es que está bien lo que hicieron? Arriba puse 5 factor. ¿Cómo se dice? 5 factorial, ya. Abajo puse entre paréntesis 5 menos 3 factorial por 3 factorial. Que eso me dio 5 factorial partido en 2 factorial por 3 factorial. A ver, antes de anotar esa parte. ¿Alguien todavía no entiende esto? Solamente estoy reemplazando la m, recuerden que es el número que va arriba, por lo tanto el 5 tiene que ir donde va la m en la fórmula. Y el 3 tiene que ir donde va la n en la fórmula. Entonces 5 factorial partido por 5 menos 3 factorial partido por, o sea, multiplicado por 3 factorial. ¿Ya? Ya, entonces la Kishi dice que le dio 5 factorial partido por 2 factorial por 3 factorial. Ya, perfecto. Después simplifiqué porque arriba, como era 5 el mayor, entonces el 2 lo simplifiqué, ya que al hacer el 3, sí, lo simplifiqué ya que al hacer el 3 factorial ya sobrepasaba el 2 factorial. Entonces como que lo eliminé. Conviene eliminar el que es más grande. El factorial mayor, digamos, de estos dos. Si yo quiero simplificar el 3 factorial, con el 5 factorial, entonces me queda 4 por 5. 4 por 5, es decir, queda 4 por 5, pero partido por 2 factorial. Y 2 factorial es 2, porque es 1 por 2.
Entonces ¿Te está fijas? bien el resultado del max. Claro, lo que te faltó a ti es el 2 factorial. Sí. Cuando tengan en combinaciones, conviene, si van a simplificar, aquellos que quieran simplificar, simplificar con el mayor, porque le van a quedar números más pequeños igual. Aquí le van a quedar menos números, es decir, 20 partido por 2, 10. De 10 formas distintas, yo podría elegir a los 3 alumnos que irían a esa olimpiada. Ah, ya entendí. ¿Sí? Entonces aquí, este cálculo hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ahora, para comprobarlo, acuérdense, si quieren comprobarlo igual con la calculadora, calculen el 5 factorial, el 2 factorial y el 3 factorial. Recuerden que 2 factorial es 1 por 2, 3 factorial 1 por 2 por 3, o sea, abajo les daba 12. ¿Se fijan? Entonces, 2 por 6, 12. Y arriba, estos son números pequeños, así que no es tan difícil igual hacerlo con factorial. Pero practiquen ambos. ¿Les parece? Ya, jóvenes, ¿se entendió entonces? Esto es súper importante. ¿Importa el orden? No importa el orden. Si importa el orden, ¿todos los elementos los tengo que ordenar o tengo que elegir de un total? Esa diferencia entre permutación y variación. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a subir el video al IRMI de la clase para que aquellos que todavía tienen dudas lo revisen. Voy a poner ejercicios en el IRMI, pero ojo, no es obligación que los desarrollen para subirlo al IRMI, ¿ya? Sino que para que aquellos que quieran practicar en su casa para la prueba lo puedan hacer. ¿Les parece? ¿Ya? Para que aquellos que no lo hicieron no se asusten. No voy a revisar con nota los ejercicios que voy a subir. Es solo para ponerle ejercicios que ustedes puedan practicar para la prueba que vamos a hacer el próximo miércoles. Es más, les voy a poner los ejercicios y les voy a poner resultados al que deben llegar para que ustedes puedan comprobar si es que lo hicieron bien. ¿Les parece? Sí, profe. Ya pues, jóvenes, nos vemos entonces el próximo miércoles la prueba. Por favor, traten de conectarse un poquito antes de las 3, por último 5 para las 3, para que a las 3 podamos comenzar la prueba y tengan el tiempo suficiente para desarrollarla, ¿ya? Bien, pues, nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Chao, Muchas chao. Chao, profes. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profesores, que estén bien, muchachos, muchachas, cuídense. Recuerden a sus compañeros que nos falten la próxima semana. Porfa. Sí, si no les va a ser peor, después van a tener que hacer la prueba solos. Exacto, les va a tocar hacerla solos. Chao. Chao, chao.